Hola, muy buenas tardes. Les saludamos una vez más hoy día viernes desde nuestro espacio Yo Consciente. Primero, por supuesto, darle la bienvenida a mi querido amigo George Bonan y agradecerle infinitamente haber aceptado esta invitación a conversar, que para mí es un verdadero privilegio y espero que para ustedes también. También saludar a nuestro director Javier Jaque, quien hace posible que estemos con ustedes, y por supuesto al Carro TV. Hoy vamos a conversar de nuestros desafíos en solitario y tratar de entender por qué y para qué los tomamos. Y no solamente estamos hablando de esos desafíos hacia afuera, sino también ese encuentro hacia adentro. ¿Por qué solo no significa solitario o solitaria? Muchas personas confunden soledad con estar solo. Significa estar con nosotros mismos. Y en esta sociedad frenética hay momentos donde sí nos encontramos solos, y siendo esto algo bastante más normal de lo que creemos. Pero ¿deberíamos sentir tristeza de estar con nosotros mismos? Y también tomar largos viajes en solitario y quizás buscar condiciones extremas, es por esa necesidad de probarnos, de sentir que somos autosuficientes, y también para ser capaces de saber que podemos estar con nosotros. Y es por eso que hoy, con mi amigo George Bonan, que es un viajero del mundo, quizás no tan en solitario, pero que conoce al ser humano en su esencia, quisimos hablar de estos viajeros solitarios, los viajeros que se atreven a explorar en su interior, y también a los que no. Y quiero que saludemos a George, y voy a partir con una pregunta. ¿Por qué crees tú que las personas eligen vivir estas experiencias extremas en absoluta soledad? Bienvenido, querido amigo, una vez más. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todas y a todos. Saludos a Javier y gracias a Elizabeth y al Caro TV por invitarme. Es siempre un placer y un honor de participar a eh, no sé cómo se dice en chileno, estos momentos de reflexión finalmente para avanzar. Cada uno avanzamos cada vez un poco más y realmente un placer de compartir estos momentos. Gracias, George, para nosotros. Eh, ya he olvidado tu pregunta, si puedes reformularla porque no quiero equivocarme, porque es un Y si momento te- de oh, reflexión. pero si te equivocas da lo mismo, porque aquí estamos en un momento súper distendido y vamos a... Mi pregunta era, ¿por qué crees tú que las personas eligen vivir estas experiencias extremas en absoluta soledad, como de lo que partió nuestra conversación el otro día, que era de estos franceses que se embarcan en estos yates a recorrer, a dar vuelta por el mundo? Sí, de verdad, conversamos el otro día de eso porque a mí me pregunté lo que tú me preguntas. Porque cuando he visto que había como treinta barcos pilotados por una sola persona, hombre o mujer, perdidos en el océano, que hacen un recorrido que yo no me imaginaba, porque salen de un puerto de Bretaña en Francia, cruzan el Atlántico en diagonal para pasar cerca del Cabo de Brasil, de Recife, toda esta zona, bajan a lo largo de América, doblan, si puedo decirlo así, al este para pasar al sur de África, el Cabo de Buena Esperanza, y lo que he descubierto, dan la vuelta de la Antártica para devolverse al Cabo de Horno, subir de vuelta
al lado de América Latina, cruzar de vuelta al Atlántico para llegar de vuelta a Francia. Y empezó a leer, a interesarme a eso, lo que se llama los paralelos, el paralelo 30, donde estamos yo aquí en La Serena en este momento, después paralelo 40 y después los 50, y se habla cada vez de más dificultad porque el mar, que sea el Océano Pacífico, el Océano Índico, es más complejo, con olas enormes, y uno justamente ha hecho un naufragio. Y aquí me pregunté, pero ¿por qué hacen eso? La primera cosa que me llegó a la mente, dicen, lo hacen por esta bendecida, entre comillas, plata, como se dice aquí, por el dinero, porque van a ganar mucha plata, quizás con los competidores de Fórmula 1 o con personas que hacen cosas motivado por el dinero. Pero después empecé a profundizar, me he dado cuenta que era el contrario, porque estas personas buscan sponsor para poder financiar eso, no lo hacen para eso porque ellos mismos están buscando personas para hacerlo. Así que empecé a decirme que quizás lo hacen para superarse, como un autodesafío para ellos mismos, tratando de ir al encuentro de sus propios límites con el peligro, diría, no sé si es un peligro, vamos a conversarlo, porque cuando tú buscas tus límites, tú puedes a un momento pasar del otro lado de tus límites. Exacto. Y aquí se termina el cuento. Estoy pensando al alpinismo, al andinismo, la gente que sube arriba del Everest. Varios murieron. He conocido yo el verano pasado un amigo poeta cuya compañera de vida, que era una gran alpinista, murió en la bajada del Everest, que llegó arriba y en la bajada murió. Es decir, que no, hay un momento que tú pierdes, creo, conciencia del peligro y que este deseo de buscar tus propios límites o de ver si tú puedes sobrepasarlas te hace perder quizás conciencia. No sé, es interesante de analizar tu pregunta finalmente del por qué. Decir que creo, para responder y sintetizar, creo que hay personas que lo hacen para buscar sus propios límites, como lo decía, otros que lo hacen por pasión. Creo que la pasión también puede, sabemos, hay un filósofo francés que dice que sin locura no tendríamos pasión y no tendríamos amor, y que la locura es necesaria para conocer el amor. Es decir, que quizás la locura permite y la pasión permiten estas aventuras, pero yo no tengo una respuesta clara, cuadrada, para decirte blanco o negro. Es una reflexión e invito a todos los que nos escuchan a preguntarse eso finalmente. ¿Qué te lleva de repente a, sobre todo en este tipo de cosas, a sobrepasar esos límites? Y también cuál es el punto de inflexión en ese límite, como dices tú, entrar en esa adrenalina y perder el control de los peligros, porque en esta parte estamos hablando de tomar estos desafíos extremos hacia afuera. Después vamos a hablar un poco de qué pasa cuando tú tomas estos desafíos en soledad, de irte a un lugar también a reflexionar contigo, a estos retiros de silencio que hacen en algunos lugares, que tú dices, yo siento por lo que he escuchado de la gente que lo ha hecho, que también, George, es súper extremo que te lleven a estar 3 semanas sin poder, con más gente, porque esa es la prueba, sin poder dirigirle la palabra a nadie y estar solo contigo, que yo creo que ahí están los peores fantasmas, porque ahí empiezan a aparecer, pero por todos lados.
y siento que también tiene que ver con la libertad, George, que te da, el estar solo te da absoluta libertad porque tú eres responsable de cada cosa que haces, ¿o no? Muy interesante lo que tú dices, porque tú has dicho adrenalina y libertad. Yo creo que son dos palabras muy vinculadas, porque esta sensación de libertad que a veces tenemos, creo que no es No muy siempre. frecuente, porque somos libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Francesa lo ha decretado, pero no es porque algo se decreta que se aplica. Creo que estamos todos en semi-libertad, diría. Podríamos hablar de lo que nos quita la libertad. Pero creo que adrenalina y libertad son dos elementos, dos palabras, como lo decía, muy vinculadas, porque la sensación de libertad, la sensación de estos momentos, yo no he hecho alpinismo de alto nivel, pero he subido en varias montañas, en los Alpes o en los Pirineos, cuando tú sufres 5, 6, 7 horas que estás aquí caminando, subiendo contra una pared y cada momento diciéndote, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy sufriendo finalmente? Porque podría estar tranquilamente en frente de mi televisión sin todas estas preocupaciones, dolores, etc. Pero la sensación, la adrenalina que tú tienes cuando llegas arriba, a veces te queda media hora arriba y tú te bajas, porque es hora de devolverse. La gente dice, pero qué tonto, ¿por qué tú subes 6 horas para bajar después? Tú llegas muerto. Esta sensación, esta adrenalina que te viene cuando estás arriba, que tiene el mundo a tus pies, mirando y teniendo finalmente la recompensa del esfuerzo. Creo que hay una parte de masoquismo en el hombre, en el ser humano, el hombre quizás más que la mujer, pero en el ser humano, que eh, hay que sufrir un momento para poder apreciar efectivamente el momento de disfrutar del post-sufrimiento. No sé cómo expresarlo. Y creo No, que de eso verdad. es muy vinculado. Sí, y también tú que has tenido la experiencia de subir esas montañas durante, como dices tú, 6 horas, ¿qué pasa con tu mente? ¿Qué pasa con tus pensamientos? Eh, ¿Dónde se van? Porque no creo que te subas esa montaña con la chicharra con la que andamos permanentemente. Entonces también ese es un camino de encuentro contigo. Y no, totalmente. Cuando tú hablabas de estos retiros de 3 semanas voluntarios en solitario, creo que es exactamente lo mismo. Lo que leía de estos navegadores, navegantes, no sé cómo se dice, que están en este momento empezando a la vuelta del Antártico, ellos contaban que a partir del tercer día en mar pierden totalmente la noción del tiempo. Por supuesto, ven cuando es de noche o de día, pero no duermen cuando pueden, porque no se trata de decir voy a acostarme a tal hora, depende del estado del mar, etcétera. Pierden totalmente noción del tiempo. Y creo que cuando tú pierdes la noción del tiempo, ya debe empezar un poco la adrenalina y la libertad, porque finalmente el tiempo es algo que nos encarcela en un marco. Tengo cita a tal hora y debo ir a tal hora y hay que comer a tal hora, hay que salir a tal hora. Así que ya perder esta noción del tiempo debe ser el primer beneficio, y creo que la gente que se aísla en retiros durante 2, 3 semanas, cuando tú subes en una montaña, no estás contando las horas, tú estás esperando el momento de pausa donde tú vas a poder descansar un poco para comer un plátano seco o algo energético, darte vuelta para ver el paisaje, porque cuando caminas tú no miras atrás, No, tú estás concentrado en tu esfuerzo y en ti mismo. Y
creo que eso hay mucha similitud finalmente entre el retiro y cualquier esfuerzo, desafío, como estos navegantes, los que suben al Everest o a la Concagua, que es de sentir esta libertad, de perder la noción del tiempo y de aislarse finalmente en una burbuja donde tú estás solo a frente de ti mismo. Creo que es un inmenso y profundo espejo que tú te generas y que es un espejo sin piedad. Así que te dice, tú te paras, tú te devuelves y tú continúas a cada momento. Y creo que más el desafío es alto, más tú tienes el deseo de devolverte a veces y que tú estás aquí diciendo qué hago. Eso creo que la gente que se aíslan 2, 3 semanas deben sentir exactamente lo mismo, diciendo ya después de 2, 3 días, no, ¿qué he hecho? Me devuelvo. Y algunos se devuelven y vienen y vuelven 1 año, 2 años después, intentar pasar más de 2, 3 días, pasar a 4 o 5 días. Creo que es esta búsqueda quizás del ser humano en sus genes, cuando debía luchar para comer, el hombre prehistórico para sobrevivir debía ir a cazar el bisón, no el dinosaurio, porque no se cazaba el dinosaurio, pero cazar los animales para sobrevivir. Y quizás de este momento bien ancestral, hemos conservado este instinto de enfrentar el peligro, de enfrentar y de desafiarnos. Y mi gran pregunta que hago aquí a todos es de ver si es realmente un tema de los seres humanos o si es un tema más masculino. Porque cuando tú ves el hombre prehistórico, el ser humano prehistórico, el hombre debía ir a cazar, y la mujer cuidaba los niños, etc. Quizás en nuestros genes de hombres, en nuestros genes, que no es genes, pero en la educación que recibimos, Tarzán es más hombre que mujer. O Superman, no, hay Superwoman, por supuesto. Pero me pregunto eso porque creo que hay un poco de eso también. Por supuesto, hoy hay también mujeres que emprenden estos viajes, Sí, pues. pero es una reflexión también que me he hecho varias veces, diciendo cuál es la parte de deseo y cuál es la parte de genes y cuál es la parte de educación que me empuja a ir más allá de los límites. Claro, también existe, a propósito de lo que tú estás diciendo, este como tomar estos desafíos tan fuertes, tan difíciles, es más o estaba visto como más del género masculino, pero a mí me llama mucho la atención. Yo he estado, ponte tú, en Puerto Williams, donde hay caminatas extremas, lugares muy aislados, y me llamó profundamente la atención la última vez que fui el año antepasado, de ver tantas mujeres del mundo solas que llegan a ese lugar y se van, y ojo que también mujeres de diferentes edades, no es mujeres tan jóvenes, que yo creo que se atrevieron, las mujeres un poco mayores, a estas alturas a decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a subir a los dientes de Navarino. Y tú dices, ¿de verdad esta señora se va a ir a subir con una amiga a los dientes de Navarino? O estas chiquillas que muchas vienen de Europa, que se vienen en solitario con su mochila y se van a lugares que te juro que son extremos. Y tú dices, de verdad siento que es para ese encuentro contigo
Y mirarte, algo que tú acabas de decir que es súper importante, George, mirarte en el espejo, pero mirarte en tu espejo sola, sin interferencia. Y eso es súper importante. Más allá del ego, de lograr estas metas, porque no estás haciendo una competencia, de repente la competencia es con uno mismo. Tú has dicho ego, creo que hay una gran parte de ego también en todos estos esfuerzos para empujar sus límites. Porque creo que hay personas que viven tranquilos y que finalmente no emprenden estos desafíos. Los que emprenden estos desafíos, yo no soy seguro de nada, pero yo creo que también hay una parte de ego, una parte de yo, como tú dices tú, yo consciente, pero también yo quiero mostrarme que soy capaz de. Ya, pero ojo, ¿mostrarme o mostrarte? No, mostrar a los demás, Ya. eso es el ego. Y mostrarme es el desafío interno, pero creo que hay de los dos. No sé si funciona uno sin el otro. Sí. Sí, no, y también hay un tema ahí, como dices tú, y tienes razón, cuando hablas del ego, cuando tú llegas a la mitad del camino y de repente te quieres devolver, y estamos hablando de cualquier tipo de desafío que tomemos, aunque no sea subir ninguna montaña ni andar en cualquier barco, eh, es, ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no me devuelvo? ¿Por mí o por los demás? Con la Porque ahí mirada de también los hay un demás. desafío, es llegar y decir, fue mi decisión. ¿Eres capaz de eso? No, eso sin duda en el viaje interior que hacemos cada uno en estos momentos, que sea ser solo en un barco en las olas de 10 metros o es solo estar solo en un retiro en cualquier lugar del mundo, creo que la pregunta que surge de manera regular es ¿por qué lo he hecho y por qué no me devuelvo? Por eso que hablaba de masoquismo. No soy profesional, psiquiatra, etcétera, pero no sé cuál es la parte de masoquismo que hay en cada ser humano, pero en algunos momentos te dices, pero soy totalmente masoquista porque estoy sufriendo finalmente. Y la Pasándolo pésimo. respuesta, exactamente, y la respuesta a esta pregunta es efectivamente este espejo, porque cuando te preguntas eso, el que te da la respuesta es el espejo, como estos pueblos en México que he visto una vez en San Pedro de las Casas, que fue mi primer contacto, creo, con América Latina, viajando a México, bajando al sur del estado de México, del país de México, y aquí veo en una iglesia personas que van primero a orar como cristianos, diría, y cuando terminan de orar como cristianos, van en los bordes, se ponen a frente de un espejo y hablan al espejo. Y cuando pregunté, dice, no, el espejo nos responde como nuestro Dios. Y creo que este momento que vive este indio, como lo dicen allá, a frente de su espejo, es un poco lo que estamos viviendo nosotros cuando estamos en estos momentos de desafíos, con el deseo de volver. Tú te miras y tú te dices, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? No. Y lo que te responde el espejo, si tú mismo, es efectivamente el momento de la verdad. El momento que tú te dices, soy capaz o no soy capaz. Y creo que eso es lo que nos construye también, construye mucho nuestra personalidad. Obvio. Porque el desafío del Everest
puede ser a veces el desafío pequeñito en el trabajo, en la familia, en la relación humana, de no buscar el camino de la fuga, porque Exacto. muy, Que muy es el más simple, fácil. es muy simple, tiene un conflicto con una persona al trabajo, con tu marido, tu esposa o con cualquier persona, me voy. Ya se termina el conflicto, estoy tranquilo, pero no resuelto nada. Es decir, que es muy, muy interesante de ver cómo tú vas a responder, cómo el espejo va a responderte o cómo tú vas a responder a través del espejo, porque eso te permite saber más de ti y te permite también construirte y ver poco a poco, conocerte. Eso toma tiempo, porque hay varios momentos de espejos en la vida y empezamos a conocernos cuando empezamos a ser un poco menos joven, como nosotros. Ya, ok. Yo creo que empezamos bastante antes, pero de verdad también entendiendo muchas cosas, como dices tú. El hecho de, y a nosotros nos ven personas más mujeres entre 35 y 45 años, que es cuando las mujeres y también los hombres están llenos de desafíos. Y estos desafíos que a veces nos llevan a intentar estos ataques de valentía de romper nuestros límites y también de romper nuestros miedos, porque hay que entender que los límites son igual temores, por no decir miedos. Es el miedo a mí mismo, el miedo a las circunstancias, el miedo al que dirán y todos aquellos miedos que nos impiden como de repente mirarnos genuinamente al espejo y creerle a ese espejo, porque eso también es súper importante. Una cosa es que yo me mire al espejo y espere que me diga, y lo otro es creerle a ese espejo, que ese espejo soy yo. Sí, tú has dicho dos cosas que estoy vinculando en mis neuronas. Cuando tú has dicho, creo que nos conocemos antes, primero, cuando te decía, empezamos a conocernos cuando empezamos a ser un poco menos jóvenes, y lo que tú vienes de decir, yo creo que cada individuo a un momento de su vida y a varios momentos de su vida para la locomotora, diciendo, up, nos paramos un minuto y miramos dónde estamos, miramos a izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás, adelante, como estos marineros, estos navegantes que a un momento deben tener el sextant, se llama en francés, sé cómo se dice, para ver dónde están con el sol. O imaginen estos maorí que partieron de Nueva Zelanda, no sabemos en dónde, que llegaron a Isla de Pascua, navegando en este océano, guiándose solamente con las estrellas y el sol. Supongo que varias veces se pararon diciendo, pero ¿a dónde estamos? ¿Ya? Estamos aquí en el Pacífico, lo sabemos, pero ¿a dónde? No tenemos idea. Y creo que la vida a veces nos lleva a lo mismo, que tomamos un camino, un trabajo maravilloso, la familia, etcétera, yo adelanto ya, todo bien, aparentemente todo bien. De verdad hay personas que van a tener una línea recta porque eligieron un camino conforme con su propia personalidad, todo bien. Pero he conocido, tú también, y creo que todos aquí presentes, hemos conocido o hemos vivido en carne propia estos momentos, te das cuenta que quizás lo que estás haciendo y viviendo no es conforme con lo que tú quieres fundamentalmente. Y creo que a lo menos estas personas que van a retirarse y a pensar y a parar la locomotora durante una semana, dos o tres, y quizás también los que emprenden estos grandes desafíos, finalmente es un momento de reflexión. Sí, pues.
seguro para los que van a hacer estos retiros, pero quizás los que suben en las montañas están como un activismo de ir de una actividad a la otra, voy a subir de aquí a allá, etcétera. Estoy como un torbellino de actividades, me quedo en eso, así no voy a pensar a lo resto. Estoy en esta burbuja. Decir que yo creo que es muy importante de ver cuándo y cuántas veces en tu vida tú has hecho parar la locomotora del tren, cuántas veces tu espejo te ha dicho sí es el buen camino, cuántas veces el espejo te ha dicho no es el buen camino, y sobre todo, diría lo más importante, que cada vez que el espejo te ha dicho no es el buen camino, si fuiste capaz de cambiar de camino. Que eso es mágico. Eso tú sabes que lo he vivido en una decisión y por eso que estoy en Chile, pero no es muy fácil No. y cómo decir, son momentos muy particulares y por eso que te decía la edad. Yo personalmente encuentro que no lo he hecho suficientemente y me ha costado llegar a ver lo que quería como vida. Claro. ¿Por qué? Porque estaba en un torbellino que me daba la impresión de estar en el buen camino, mi ego era maravillosamente acariciado, todo bien. Pero en un momento he dicho, ¿pero es lo que tú quieres? Sí. No, me vine a Chile. Claro, con algunos nanay que también te acariciaron el ego por acá, pero no importa, ese es tema para otro programa. Fuera out of the record. Exactamente. También el estar en estos momentos de solitario y viajar en solitario o hacer estos viajes interiores o exteriores, como digo yo, te permite desarrollar tu autonomía y también tu autoconocimiento. Porque si yo me voy, acá tengo todas las herramientas a un clic, ¿verdad? O a 5 minutos, o a auto, o a no sé qué, o bla, bla, bla. Pero cuando tú te vas a estos lugares extremos o a estos desafíos extremos, tienes que desarrollar tu autonomía y también tienes que desarrollarte y empezar a darte cuenta de qué eres capaz como persona. ¿Qué soy capaz de autogestionar? ¿Y cómo me autogestiono mis emociones, mi rabia, mis frustraciones y todo lo demás? Porque no hay nadie que me haga nada. Sí, tú no tienes el culpable de tus enojos, en todo caso. No puedes Exacto, decir es el otro. exacto. Eso es también el espejo no te deja descargar tus enojos sobre el otro que tiene la culpa de todo, como siempre, por supuesto, ¿no? Obvio. Pero tú has dicho algo que no había identificado, que me ha hecho un clic. Tú hablabas de herramientas de aislamiento y me doy cuenta que todos estos desafíos necesitamos algo fundamental, se me había escapado totalmente, vengo de descubrirlo gracias a ti, que es la naturaleza. Porque cuando emprendemos estos momentos de desafíos de aislamiento, son iguales, porque aislamientos son desafíos y los desafíos se hacen aislados, estamos con o enfrentando elementos naturales, que sean las olas del mar, la montaña, el sur donde fuiste, aislarse en la naturaleza, por supuesto, podemos aislarnos en un convento, encerrado también en una celda, pero creo que la mayoría de lo que necesitamos para que nuestro espejo vuelva a prenderse, es la naturaleza. Eso no lo había formalizado, así que te agradezco mucho. No sé si todos comparten esta reflexión, pero creo que realmente, finalmente, la sociedad humana quizás no nos permite pararnos para emprender estos viajes interiores. O hay que
no, no de manera natural, diría. No está previsto, no hay parada para el tren en el viaje en la sociedad humana. La sociedad humana está para andar y andar y andar. Hasta que te des. Exactamente. Así que para pararte, que necesitas salir de este sistema más urbano, además, que natura y rural, y enfrentarte o ahogarte o bañarte en la naturaleza. Y la naturaleza es finalmente una fuente de inspiración, lo sabemos, pero de relajo, lo sabemos, pero también es el marco, el ambiente en el cual podemos realmente pararnos y decir, ¿a dónde voy? Es que siento que es, y ojalá todos tuviéramos la posibilidad de hacer estos, porque cuando tú haces ese viaje en primera instancia, en estos lugares silenciosos, que uno los puede buscar, no, no necesitamos irnos a Isla Navarino para tener un momento de conexión, porque igual acá en Santiago, donde estás tú, te vas a un lugar y puedes tener estos momentos de silencio, pero también, ¿sabes qué te devuelve la naturaleza? Y esto, tú conoces la historia de por qué yo estoy hoy día en esto desde hace, no sé, 5 años, porque también fui a ese contacto con la naturaleza, pero es también cuando tú tienes esa apertura de que vuelves a tener o a recuperar la capacidad de asombro que hemos perdido en esta vorágine en la que estamos viviendo, porque hoy día tú todo lo miras pero no lo ves. Cuando tú estás en estos lugares de silencio absoluto, te empiezas a asombrar de cosas que ya habíamos perdido, como los aromas, el olor a tierra mojada, el olor a que en un minuto, o la sensación de que un minuto llovió, al segundo siguiente tiene sol, al siguiente está nevando, el sentir tus pasos, y cuando tú entras en ese estado vuelves a conectarte con el corazón. Son cosas que a uno lo hacen como volver a decir, ¿sabes qué? Yo puedo vivir esta experiencia y trasladarla al día a día, porque no estamos diciendo que nos tenemos que ir a estar en un retiro permanente, si tenemos que volver al mundo normal, pero siento que con otra capacidad. Yo estaba pensando que cuando he trabajado en el campo, porque para ganar plata durante los veranos iba a recoger frutas o verduras, etcétera, me doy cuenta que he percibido un poco lo mismo que cuando subo en la montaña y que me paro un minuto para respirar, que es efectivamente reconectarse con la naturaleza, parar de vuelta a lo que decía, parar la locomotora, que tú me hablabas de eso, y que estoy casi ahora convencido que el modo de vida urbano nos tapa nuestros 5 sentidos. Que si no tomamos el tiempo y la regularidad de extraernos, o podemos ir a hacer el tour del Antártico en barco, pero hay más simple que de hacer una sesión, por ejemplo, de mindfulness, o de parar, no, de verdad, de pararse, de tomar la decisión de aceptar la oferta que te hace alguien, de decir, oh, párate. ¿Por qué? Porque el modo de vida urbano, el modo de vida del sistema en el cual entramos quizás desde la revolución industrial, no sé, no lo he analizado suficientemente, es un modo mecánico en donde finalmente tu destino está marcado ya por diferentes etapas, como tú debes primero estudiar, después casarte, tener niños, un buen trabajo, después criar tus niños, después tú vas a llegar a la jubilación, etcétera, etcétera. Es como todo, Programado. no hay otro camino. ¿Eh? Y quizás aquí lo que tratamos de hacer en estos momentos
es de verificar lo que decía un poco anteriormente, si es realmente lo que queremos. ¿Eh? Y yo he hablado ayer al fin con mi hija en Francia, que gracias a la pandemia ha decidido de cambiar totalmente de camino. Así que ha tomado conciencia que quizás no era lo que ella quería y abandonó totalmente su vida profesional, su pololo, todo. Y ya cuando he hablado con ella, estaba en un camping car, ella se compró un camping car, no tiene casas ahora, no tiene domicilio, estaba en un camping car, era las 8 de la noche, no sabía todavía dónde va a dormir, se paró al borde del mar Mediterráneo porque estaba cerca de Montpellier, para allá. Me mandó esta mañana fotos que se había levantado y había empezado por bañarse en el Mediterráneo a las 8 de la mañana, cuando allá estamos en diciembre, en invierno. es decir, el 3 de junio. Así que el 3 de junio se puso al agua. Así que eso, ella lo que ha hecho es parar la locomotora, tiene 35 años, parar la locomotora, 36. Es decir, ya no es lo que quiero, el trabajo maravilloso, trabajar en el vino además, y que no puede ser mejor para mí que de trabajar en el vino, educar a la gente a probar vino, pensaba que era el paraíso, no. ¿Por qué? Porque su vida, no que su profesión, pero su vida no era lo que quería. Y la pandemia, estos meses de encierro, han permitido hacer este clic, abrir esta luz naranja diciendo, párate, para la locomotora, y mira un poco, y ha hecho varios retiros, uno en una cabaña sola en un bosque, donde se quedó 3 días y diciendo nunca quería volver, y me dijo no, voy a tratar de quedarme, se quedó, y eso creo que es la experiencia que todos deberíamos hacer a un momento de nuestra vida. Debería ser, estoy pensando, en el ciclo profesional de las empresas. Hay varios países que han innovado en varios temas de gestión de recursos humanos, pero creo que debería ser obligatorio cada 5 o 10 años de ofrecer a sus empleados, no sé si hay algunos managers que nos escuchan en este momento, te ofrezco una semana de retiro para que tú vayas a reflexionar sobre lo que estás haciendo. Lo que se hace mucho son actividades grupales para la cohesión de equipo, etcétera. Pero este trabajo de decir, piénsalo bien, me parece algo fundamental. En la pandemia, lamentablemente, no sé si hay que decir gracias a la pandemia, creo que sí, por algunos lados, podríamos hablar de eso. Hubo algunos puntos positivos, no quiero decir que me gusta la pandemia y que quiero otras, pero finalmente de todo problemas pueden salir oportunidades. Y una de las oportunidades de la pandemia fue eso, estoy perdiendo mi voz, es de reflexionar. Es que si no tuviéramos la capacidad o la posibilidad, o sea, siento que lo que nos llevó a esto fue justamente lo que nos trajo a la pandemia, dentro de todo lo complicado y difícil, porque está muy, muy difícil, es esta posibilidad de también volver a lo mismo. Fue un retiro obligado donde te hicieron cambiar tus circunstancias, y a lo mejor no en silencio, porque lo único que no había era silencio, sobre todo cuando te tuviste que retirar a tu casa, pero sí a este mirarte al espejo por primera vez porque te bajaron a cero, o sea, te pararon la locomotora, por lo menos la locomotora en la que nos subimos todos los días en la calle.
Sí, sería interesante. Estaba bromeando con mí mismo, pero como aquí estamos entre amigos y amigas, voy a compartir mi locura. En estadísticas sobre natalidad, mortalidad de las pirámides de edad, se miran cuando la natalidad subió o bajó. Y me recuerdo en Francia hubo un gran apagón y se han dado cuenta que la natalidad había subido a ocasión de este gran apagón. No voy a decir por qué, todos lo adivinan. Estaba pensando, a raíz de lo que tú decías, sería interesante de ver las estadísticas en 1 y 2 años, si durante este gran apagón que hemos tenido con la pandemia, la natalidad ha subido o los divorcios han subido. Porque creo que la vida en pareja es una de las cosas más complejas de la vida, porque queremos todos unirnos, pero una vez somos unidos, bien complicado. No sé si puedo contar la historia de este gran poeta Rumi, no sé si te la he contado, pero para terminar, creo que este momento de la verdad, de encontrarse frente a frente en lo que es normalmente nuestro sueño, porque cuando nos juntamos por la vida es de estar todos juntos todo el día, pero finalmente estamos muy poco juntos durante un día en una pareja, o los fines de semana o algunos momentos privilegiados. Es decir, que también eso fue el momento de la verdad y creo que eso es muy, muy importante también. La pandemia nos ha permitido este espejo de verdad a frente de la vida que queremos, pero también de los seres que queremos. Sí, pues. Porque también se empiezan a poner en jaque la convivencia, también todas estas, la autocompasión, la tolerancia, la compasión por el otro, el entendimiento, que son palabras que uno las tiene muy teorizadas, pero cuando llega ese momento hay que ponerlas en práctica. Entonces, ¿cuál es tu nivel de tolerancia? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cómo convivo y en el fondo le saco el mayor provecho a esta convivencia a pesar de todo lo que significa? ¿Cómo manejo esta, que era una muy linda teoría? Porque generalmente tú escuchas y dices, pero me encantaría estar más tiempo en mi casa, me encantaría estar más tiempo con mis hijos, me encantaría, pero cuando te lo ponen acá, ¿cuáles son tus herramientas para manejar eso? Eso es creo que otro elemento que será interesante de recuperar, de recopilar, es de ver quién no ha cambiado su pensamiento sobre su vida, su trabajo, su familia, su vecino, durante la pandemia. Y creo que los retiros, los momentos de yo consciente, son hechos para eso. Así que si tú no cambias nada después de eso, sí que no sirve. Así que si estos momentos de espejos no te muestran que finalmente hay cosas que tú puedes mejorar, no sirven. Pero creo que en general, justamente tú sales de eso con un cambio o consciente o inconsciente, porque a veces los cambios no se concientizan en el momento, pero tú te das cuenta un año después que tú has cambiado algo de la experiencia que tú has tenido en las veces anteriores, ¿no? Exacto. Mira, siempre cuando uno vive alguna experiencia de autoconocimiento que está dentro de esto, de tomar estos desafíos, de conocernos, eh, siempre algo queda, siempre te queda un bichito que en algún minuto te gatilla, aunque tú no sigas en este camino. Nos pasa a nosotros ahora que yo estoy haciendo un poco de mindfulness, pero también con sonoterapia que te lleva a otros niveles de relajación y también de conciencia interior, tú te das cuenta que siempre vas sembrando una semillita. Entonces la gracia es ir en esta búsqueda de algo más que me haga
tener conciencia de mí misma, pero también de cómo me relaciono con los demás, de mis reacciones, de mis deber, porque vivimos en el mundo del hacer, pero poco rato nos damos para el mundo del ser. O sea, este ser que se relaciona con los demás. Y es súper importante que darte cuenta, y te das cuenta solo, que cuando tú haces tu cambio en tu ser, la relación con los demás cambia en forma automática, cambia en forma súper natural. Sí, porque es tu actitud que genera la actitud de los demás. No es que los demás son como son. Estamos en una interacción de seres humanos emocionales y solamente ver la cara del otro antes de hablar a veces ya estás mal o al contrario estás bien. Pero no es que uno es blanco, el otro es negro o el yin y el yang y gana. No, es que hay, antes de empezar a hablar con un desconocido o con un conocido es igual, con tu pareja todos los días, con tus niños todos los días, ya tiene una percepción emocional de una situación que puede ser positiva o que puede ser negativa y llevarte finalmente o a una armonía o a un conflicto. Sí, pues. George, estábamos hablando un poco de también hacernos en cierto punto un poquito responsables de nuestra propia vida. Cuando tomamos estos desafíos del tipo que sean, de los siempre son un poco extremos, cualquier desafío que uno tome eh, es un poco extremo, pero también es poder hacernos responsables y decir, es mi decisión, ir o como decíamos delante, volver. Sí, es el momento que hemos llamado el momento de la verdad. Pero estaba pensando finalmente es ponerse de manera voluntaria en una postura de salir de la zona de confort. Y cuando lo hago, no sé. Enfin, yo hablo en general. Cuando yo en mi mecánica cotidiana que estás presentando decido de salir de la zona de confort. Eso necesita una crisis o estos momentos de pausa que debo obligarme a tener. Estoy pensando a esta canción maravillosa de Eduardo Gatti, que fue para mí una de las primeras canciones que he conocido cuando estaba en Francia, escuchando un amigo chileno cantar cuando dice, quiero paz, quiero una pausa. Es decir, que cuántas veces no quizás por día, pero por mes, por año, tú te dices, quiero paz, quiero una pausa para bajar de la locomotora, retomando esta imagen de tren, que no hay muchos trenes en Chile, pero podríamos tomar otra imagen, no importa. Pero creo que eso tiene que ver con lo que tú decías de tu capacidad de pensar, de salir de la zona de confort, tiene que ver con la libertad, la adrenalina que te ha generado la libertad, pero eso significa que tú has conocido otros momentos así para tener deseo, como los que están adictos al cigarro, que están adictos a esta adrenalina y a esta libertad. Es una serie de circunstancias, pero antes de todo depende de ti, de tu grado de conciencia para decir ya, yo decido de. ¿No? Y hacerte responsable de tu decisión. Que siento que eso es como lo más importante, es decir, yo voy a salir, es cuando llegue el momento del yo, pero del otro ego, de ese yo reflexivo, que es distinto al yo impulsivo, es el yo reflexivo, cómo yo enfrento eso. George, querido, nos quedan unos pocos minutos, nosotros que estábamos preocupados de que nos iba a faltar tema y por supuesto que siempre nos está sobrando.
Me encantaría que nos compartieras una pequeña reflexión. Un minuto, 2 minutos, sobre, lo que hemos hablado. Sobre esto, como, ¿cuál es tu postura en esto? ¿Cómo decirle a la gente que nos escucha es, eh, atrévanse a tomar este desafío, atrévanse a parar la locomotora, como dices tú? yo diría, y más aún en el mundo de hoy, cuando hablo del mundo de hoy, no hablo solamente de la parte societal que hemos conversado, de la mecánica de la vida urbana, pero hablo también de lo que estamos enfrentando, es decir, el desconocido, el cambio climático, eh, todos los cambios que están en marcha, que algunos ven, otros no, pero hay cambios tremendos que están en marcha desde el modelo económico, de la civilización. Estamos en un mundo de cambio total. Yo diría es sobrevivencia de bajar la revolución, parar la locomotora y reflexionar. No se trata de reflexionar para botar todo a la basura diciendo la vida que he tenido no va, etc. Estamos en los extremos hablando de eso, pero se trata de decir, yo me paro 2 minutos y voy a ver si estoy bien donde estoy y qué debo cambiar para mejorar mi vida, mejorar la vida de mi familia y mejorar la vida de los demás, porque estamos en un mundo de seres humanos todos vinculados. Y que eso sería mi reflexión final. George, muchas gracias. Y bueno, yo les comparto desde el mindfulness, desde la conciencia plena. Es como pararse, respirar y no tenerle miedo al espejo. Es preguntarle al espejo y si no te gusta lo que te responde hoy día, pregúntale mañana, pero conectada desde el corazón, y poder lograr ese contacto entre la mente y el corazón, que es cuando tú tomas en el fondo las mejores decisiones para ti y vivimos en comunidad para los demás. Así que les queremos agradecer infinitamente por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, George, por haber aceptado esta invitación. Gran placer. Y gracias, Javier, querido, por estar ahí al pie del cañón, como siempre. Y nos Muchas vemos el gracias. Un martes. saludo a todas.